Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y en este video tutorial vamos a estar revisando algunos de los apartes de desarrollo del programa señalético de acuerdo al paso a paso metodológico de Joan Costa. Entonces, teniendo aquí el documento, vamos a comenzar específicamente por el módulo compositivo. Yo voy a estarles mostrando aquí dos referentes distintos de cómo se construye. En realidad, el módulo compositivo a lo que hace referencia es a una cuadrícula o rejilla de construcción que lo que pretende es estandarizar, ¿cierto? Tanto tamaños como proporciones como distancias de su módulo o diseño final de prototipo. En este caso, por ejemplo, ya está el diseño iconográfico, ¿cierto? Ya tenemos acá una forma o troquel de la señal, todavía sin sistema de sujeción, simplemente la retícula compositiva lo que quiere representar o estandarizar es el diseño de la señal como tal. Realmente aquí no es imprescindible todavía el sistema de sujeción. ¿Qué pretende en ese momento la retícula o esa rejilla de construcción o módulo compositivo? Que se estandaricen tamaños, distancias entre un texto y otro, tamaños aquí de toda esta iconografía, de esta misma síntesis gráfica, la distancia que hay de él, ¿cierto? De ese icono hacia la parte superior con respecto al borde de la señal, los textos con respecto a la izquierda, todas las medidas que contenga como tal el diseño y las proporciones. De tal manera que si en un momento dado a la empresa, por ejemplo, se le pierde el archivo digital, ¿cierto? Y solamente tiene el manual aquí impreso y eventualmente ustedes ya no hacen parte del proyecto, ya se entregó, tienen a un diseñador allí o a un equipo de diseño que lo que pretende es diseñar una señal o una serie de señales nuevas de cualquier contexto, el hospital, del centro comercial, cualquier contexto, porque simplemente todos ellos son susceptibles de ser modificados, de tener nuevas instalaciones o nuevos servicios, nuevas dependencias. Siempre surgirá la necesidad de actualizar el programa señalético. Entonces se perdió el archivo digital, no se sabe realmente entonces cuáles son estos tamaños, las dimensiones, qué habría que hacer, tratar de construirlo de nuevo, y esa no es la idea porque seguramente van a existir diferencias, no va a ser igual al diseño o a los diseños o prototipos originales. Por eso la idea de construir un módulo compositivo. Entonces, en este orden de ideas, este módulo particularmente es de una base, ¿cierto? Modular, un cuadrito de 5 milímetros. ¿Listo? 5 por 5 milímetros. Ese es el módulo base y luego se replica tanto horizontal como verticalmente hasta cubrir la totalidad del diseño. ¿Qué pasa? Que ese módulo que sugiero, en este caso sea de 5 milímetros, Joan Costa lo propone de 1 centímetro. ¿Listo? Por la experiencia, siempre he sugerido durante ya muchos años que entre más pequeño se desarrolle, mejor porque va a tener mayor grado de precisión. Ya vamos a indicar en unos minutos a qué hago referencia. Incluso si se hace a 3 milímetros o a 2, es aún mucho más preciso. Bien, pero digamos que con 5 milímetros es considerablemente bueno. Hay quienes en un momento dado prefieren hacerlo a 2 milímetros o 3, pero creo que a 5 milímetros es suficiente. Con 1 centímetro, como lo propone Costa, resulta complejo, ¿cierto?, el manejo de algunos tamaños. Por ejemplo, aquí en este círculo, que lo que es básicamente o representa es la síntesis de un icono, ¿cierto? Aquí hay varios iconos. Tiene un tamaño específico de 1 centímetro,
vemos que tiene dos módulos, ¿cierto? De 5 milímetros, tanto de ancho como de alto. Entonces, si fuese un poquito más pequeño, por ejemplo, que fuera de 8 milímetros, ¿cierto? 7, ¿cierto? Hablar de un centímetro de módulo en lugar de 5 milímetros, si fuera uno de 7 milímetros o de 6, pues con un centímetro sería muy complicado porque sobraría mucho espacio. Sería un módulo y para el otro pedacito, un módulo de 5 milímetros y para los otros 2 milímetros, ¿qué haríamos? Si sobrarían 3. Entonces, con un módulo de un centímetro es complicado. Aquí, por ejemplo, para el caso, podría ser y no tendríamos problema. Sin embargo, para otros elementos habrían problemas. ¿Listo? Siempre será mejor un módulo entre más pequeño, más fácil que todos los elementos que tengamos allí adentro se acomoden a los 5 milímetros, ¿cierto? O a 4 o 3 milímetros, sin que sobren espacios o que quede de 7 milímetros, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con el módulo si es de un centímetro? Sobran 3. ¿Listo? Entonces en ese caso habría que coger ese círculo y aumentarlo de tamaño hasta 1 o disminuirlo hasta 5 milímetros, porque lo ideal es que todos esos tamaños sean exactos. Exactos. No que, por ejemplo, este círculo sea de un módulo y medio, o sea, de 5 milímetros más 2,5, 7,5. ¿Listo? De 1,5, no. En términos de enteros, miren, aquí vemos 6M, 8M, 20M, 2M, 2M, 2M. ¿Listo? En enteros, no con decimales. Entonces lo ideal sería o aproximamos a un centímetro, ese círculo de 7 milímetros, o aproximamos a 5 milímetros. Por eso es que es más fácil entre el módulo sea más pequeño hacer aproximaciones, porque vamos a suponer que este sea inicialmente el diseño que se hizo, porque uno no diseña con retículas de estas, con rejillas compositivas, desde el inicio. Esto ya es después para buscar una estandarización y colocar unas medidas. Sería, ¿cierto?, complejo que este círculo que el diseño arrojó, después de colocarle la rejilla, arrojó que es 1,2, ¿cierto? Y el módulo está de 1. Pues no podemos aproximar a 2 centímetros porque quedaría excesivamente grande. Lo ideal sería aproximar a 1 y le bajamos 2 milímetros a todo, a cada uno de estos círculos. No, pero es que bajarle 2 milímetros me cambia mucho el diseño. Puede pasar. Entonces, lo ideal sería que si él es de 1,2, yo lo aproxime a 1, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa cuando es de 0,8? O lo aumentamos a 1 o lo bajamos a 0,5. No, pero es que 0,5 ya es muy pequeño. Y de 1 me queda un poco grande. Ah, bueno, entonces se trabaja la rejilla, por ejemplo, a 2 o a 3 milímetros. Si fuese de a 2 milímetros, si está de 0,8, perfecto, se acomoda, no hay que hacerle absolutamente nada. ¿Listo? Lo máximo que habría que hacer es de pronto bajarlo un poquito y subirlo para que quede dentro de los 4 cuadritos, porque cada uno es de 2, cada módulo, y perfecto, todo ajusta. Por eso es que digo que incluso a 2 o 3 milímetros, cada módulo de estos, que en este caso está de 5, también es factible para que no se tengan que hacer muchas variabilidades de los tamaños originales del diseño, porque no deben quedar medidas, ¿cierto?, con decimales, sino hacer aproximaciones o pequeñas aproximaciones para que todo quede con enteros. Luego, fíjense que aquí queda un pequeño módulo que no debería estar pasando, porque para eso se debería haber tomado el círculo y estar exactamente al tamaño de la rejilla. No debería estar pasando que eso, que como aquí dio 16,6 al pasarlo a 1,3,
por eso quedó de 1 milímetro más. ¿Listo? Pero eso hay que aproximarlo también. Entonces, ahora sí entrando un poco más en materia con el manejo de las escalas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar allí que hay unas escalas de ampliación y de reducción. La escala de ampliación es cuando uno necesita algo que es pequeño, verlo mucho más grande para poderlo reconocer, para poderlo entender en mejor medida, ¿cierto? Entonces se trabaja una escala de ampliación. Por ejemplo, el plano de un reloj, el plano mecánico. Como el plano original es tan pequeño, como de 4 a 5 centímetros, y tiene toda esa maquinaria interna, pues seguramente mirar allí al detalle, medidas y una cantidad de aspectos, pues es muy complicado. Entonces, lo que se haría es una escala de ampliación. ¿Qué tan grande? A tamaño carta, a tamaño medio, un cuarto de pliego, lo que se necesite. Lo cierto es que las escalas de ampliación, ¿cierto? Y de reducción se representan de esta forma, con dos números. El primero, en este caso, ¿cierto? Es el 1, luego está el 3. Esta es una escala de reducción. El primer número, ¿cierto? Indica el tamaño, ¿cierto? Original. Y el tercero indica que es el factor de escala. En este caso el factor escala es de 3 a 1. O sea que en este caso, perdón, esta es una escala de reducción. En este caso, el diseño original o a tamaño real, que es de 50 por 50, circular, ¿cierto? Que es gigantesco para poderlo representar dentro de este formato tamaño carta horizontal, ¿cierto? Recordando que el formato horizontal tendría 21,6 centímetros de alto por 28 de ancho. Nunca cabería 50 por 50. Entonces, ¿qué se hizo? Hacer una escala de reducción. Y este 3 es el factor de escala sobre el tamaño real. Quiere decir que se redujo 3 veces. Si hacemos la operación, 50 dividido 3 seguramente les da 16,6. ¿Listo? Entonces 16,6 centímetros es lo que hay por acá y por acá, de ancho y alto. En ese orden de ideas, claro, cuando trazaron los módulos a 5 milímetros, pues les sobra aquí un módulo con 1 milímetro. Lo que quiere decir que se podría haber trabajado un módulo de 3 milímetros para que no les sobrara este, ¿cierto? O en su defecto de 2, si se quiere. Pero con el de 5 terminó sobrando esto, que no debería pasar. Luego, como ya sabemos que el factor de escala es 1,3, porque decíamos 16,6 centímetros, si cabe dentro de la hoja tamaño carta, pues ese es el factor de escala que se necesita. Si de pronto por allí su tamaño real, ¿cierto? Fuese de 45 centímetros, ¿cierto? Vamos a suponer que es un círculo otra vez, 45 centímetros. Quiere decir que si yo le hago un factor de escala 1,3, yo divido 45 en 3, ¿cierto? Y me daría 15 centímetros exactos. Lo que quiere decir que sería de 15 de alto por 15 de ancho. Y ya tendríamos el tamaño, y a ese tamaño exactamente le construimos la retícula de 5 milímetros, y como son 15 centímetros quedaría exacto, no sobraría nada. Una vez se tiene en cuenta eso, puede que la escala en un momento dado sea 1,4, no necesariamente es 1,3, depende del tamaño de la señal. Puede que sea 1,2 o 1,25, en fin, habría que revisar dependiendo del tamaño original, ¿cierto? Del tamaño real de la señal. Luego, lo que hay que determinar, hay que en el módulo compositivo o en esa página, hay que decir siempre o indicar el tamaño real, ¿cierto? El factor de escala, ¿cierto? Y la medida en la que termina ese factor de escala,
pero también el valor del módulo. Aquí no está, ¿cierto? Pero debería existir allí, ¿cierto? Una variable. Aquí no se coloca realmente módulo. Ese texto ahí está mal. Debería decir, miren que aquí está 8m, 6m. Ah, bueno, entonces la variable se llama m. Entonces debería decir aquí, en lugar de módulo, m es igual, o m 2 puntos, 5 milímetros. ¿Cierto? Porque cada cuadrito de estos es a 5 milímetros. ¿Listo? Luego de que esa información está allí, pues cualquier persona que entienda de planimetría, que a eso hace referencia esto, ¿cierto? Esta retícula o esta rejilla, entendería que esto está a escala, ¿cierto? Que la medida es esta, la medida real, pero está con un factor de escala de 1 a 3, y que el módulo compositivo básico o la variable m es de 5 milímetros, y por tanto, cuando lee aquí cualquier persona 6m, que es el tamaño o el alto de este rectángulo, diría, pero 6m ¿a qué equivale? Ah, m es igual a 5 milímetros, entonces 5 por 6 de la medida aquí, 30. Ah, ok, tiene 30 milímetros o 30 centímetros. Comprobemos. 1 centímetro, 2 y 3 centímetros. Perfecto. O sea que encuentra esa persona que está leyendo la planimetría el tamaño original o el tamaño real. Simplemente con hacer la conversión, ¿cierto? De esta medida, de esta variable de 6m por el valor de la variable. ¿Listo? Otro ejemplo, esto tiene 20m. 20m por 5, que equivale la variable m. Decíamos aquí no debería decir módulo, sino m. Entonces 20 por 5, diríamos allí 100. 100 ¿qué? Milímetros, o sea 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está perfecto. ¿Listo? Eso es. Ahora, la variable m podría ser cualquier otra letra. Eso es completamente indiferente. Ustedes le pueden colocar Z, W, X, Y, B. Realmente no interesa. Lo que es importante es que si aquí le colocan P igual 5 milímetros, pues aquí diga 6P, 8P, 20P. Continuemos. Entonces, luego de tener toda esta información y especificar la escala, el valor del módulo, la variable, lo que se debe hacer es comenzar a referenciar todos los tamaños y los espacios, altos y anchos en términos de tamaño, y los espacios. Entonces, por ejemplo, este rectángulo que tiene aquí el diseño, que originalmente tal vez ellos lo tenían un poquito más grande o un poquitico más pequeño, lo adaptaron para que quedara exactamente de 13m por 6m, no de 6.2 por 13,4, no, exactos, medidas enteras. Entonces ahí está, simplemente estas líneas pequeñitas, ¿cierto? Que coinciden aquí con la retícula, ¿cierto? Son líneas que se llaman líneas auxiliares de cota. Estas más larguitas son líneas medida de cota o líneas de medida de cota. Este es el valor de cota, el 13m, el texto, y todo en conjunto se llama cota. ¿Listo? Eso hablando de dibujo técnico, porque al fin y al cabo estamos hablando de planimetría. Entonces, esta es una cota, esta es otra cota, y cada cota tiene esas partes, estas líneas auxiliares de cota, que son las que indican de dónde parte la medida y que no deben tocar la retícula, queda un pequeño espacio. Luego las líneas de medida de cota, ¿cierto? Que deberían tener una flechita, cabecita de flecha para la izquierda y para la derecha, ¿cierto? Porque aquí eso no quedó y deben tener cabecitas de flecha allí. Esas son las líneas de medida de cota y esta es la medida de cota, ¿cierto? En el centro. Eso es básicamente desde el punto de vista técnico.
Entonces aquí quedó el ancho y aquí quedó el alto. Para este texto, aquí está el alto y por acá determinaron el ancho. ¿Listo? ¿Por qué no lo hicieron arriba? Porque arriba ya había otra cota. ¿Este texto se podría haber acotado por arriba? Sí, se puede, pero si por abajo no hay medida de cota, pues, o cota mejor, pues se hace por abajo. Estas de estos círculos, ¿se podrían haber acotado por acá? Sí, pero aquí ya hay esta medida y resulta más cercano trabajarlo por la parte derecha, ¿cierto? Del módulo o de la retícula. Vamos a suponer, aquí hay otro elemento, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que aquí hay otro elemento. Entonces, si coincide, por ejemplo, supongamos que aquí hay otro círculo, en esta parte, ¿cierto? Aquí en esta parte. Entonces, pero es más pequeño o quizás más grande. Lo cierto es que podríamos sacar otra cota aquí, que sea una línea auxiliar de cota que sea más larga, vamos a suponer que está acá, más larga que esta, sacamos la otra de por acá. Estas líneas auxiliares, si coinciden, se pueden alargar. Entonces alargo esta y saco la de arriba y hago la cota. ¿Listo? O si coinciden con estos textos, entonces, porque es aquí exactamente, alargo esta y digamos alargo esta otra y la medida de cota quedaría aquí. ¿Listo? Eso se puede hacer. Las cotas o medidas, ¿cierto? Por la línea vertical son textos verticales o cotas verticales. Cuando son por la línea horizontal son cotas horizontales. ¿Listo? Y otro manejo que es importante es tener en cuenta las distancias. Ya vimos el ancho, el alto, acá lo mismo, ¿cierto? Está el alto, pero también está el ancho, ¿cierto? Pero también es importante mirar las distancias. Entonces fíjense, por ejemplo, que este no resulta tan completo porque le hace falta, por ejemplo, ¿qué distancia hay de este rectángulo hacia la parte izquierda del círculo, hacia el borde? Eso se tendría que haber acotado. Son 3m. O bien se hace por aquí, o bien se hace por acá. Que en este caso, pues para que no se cruce con esta otra, podría haber sido por acá. ¿Qué distancia hay de este rectángulo a la parte superior del círculo? ¿Cierto? También de aquí hacia arriba se tendría que haber acotado esa distancia. ¿Qué distancia de separación hay entre el rectángulo y el texto? 2m. Bueno, se podría haber acotado acá, ¿cierto? Todo eso hay que acotarlo. Aquí, por ejemplo, se les olvidó la cota, la medida. Este personaje no se acotó. Todo se debe acotar. Todo. Entonces aquí hizo falta bastante. Les voy a mostrar uno aquí que es mucho más completo. En este caso, pues ya tiene ahí su sistema de sujeción, en fin, unos logos. Aquí lo que sucede es que ese texto y el diseño en sí se confunde un poco con la retícula, lo que no debería pasar. Por eso este es muy interesante por eso. Esto está mejor manejado. Pero hay mejores cotas acá de todas maneras. Miren, el ancho, pero esto no se debe hacer por dentro. Ese es un error. Eso se debe alargar, perdón, se proyecta que es por esta línea y luego la cota se hace desde afuera. Desde afuera, no desde adentro. Nunca. Y mucho menos dejar las cotas adentro. Lo que es interesante es que aquí se acotaron muchas cosas. El ancho, ¿cierto? El alto y luego por acá el alto, ¿cierto? El alto de este texto, el ancho, pero nunca se hacen cotas por dentro. ¿Listo? Nunca. Lo que se puede hacer es que si esta cota está acá, ya lo indicábamos antes, y necesitamos hacer otra, pues podemos alargar aquí, ¿cierto?
esta línea de cota y de pronto coincide con esta. Entonces agregamos esta y colocamos la medida de cota acá, horizontalmente. Bien. No tiene cabezas de flecha. Aquí la variable se llama X, eso está bien, puede ser cualquier letra. Pero fíjense que los tamaños coinciden con los módulos. Y a eso hace referencia básicamente el módulo compositivo. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el 4.3, tipografía. Como ustedes ya saben, y de hecho se pasó a indicarlo allí con el módulo compositivo, hay que hacer un párrafo introductorio o redactar en donde se indique a qué hace referencia eso, ¿cierto? Eso que se va a mostrar, esto. Entonces ustedes muy seguramente allí lo que harían es redactar un texto que indique, por ejemplo, a continuación se expone de manera gráfica el módulo compositivo del diseño o del prototipo de señal, con el propósito de estandarizar tamaños y proporciones del diseño. ¿Cierto? Ustedes allá lo pueden redactar con más detenimiento, pero básicamente es eso. Con respecto a tipografía, entonces tengan en cuenta que hay unas tipografías allí. En este caso, recuerden que lo ideal son 3 tipografías dentro de cualquier diseño. Entonces, en este caso, las tipografías pues ya están, por eso es que no se puede diseñar el módulo compositivo antes de que el diseño final ya esté aprobado, que ya se tenga claro cuál es el diseño final. Una vez se tiene, ya sabemos cuáles son las tipografías. Y aquí entonces se hablaría de cuál es la intencionalidad de las tipografías que seleccionaron, ¿cierto? ¿Por qué esas? Luego se hace una muestra tipográfica de cada una. Entonces la mencionan allí como Franklin Gothic y aquí está la muestra. Se utilizó la Souvenir Light y aquí está la muestra, ¿cierto? De letras del alfabeto. No es necesario que coloquen todo, ¿cierto? Solamente las letras, no se necesitan en un momento dado números y caracteres especiales, paréntesis, signos de interrogación, no, simplemente con el alfabeto. Y eso es lo que se maneja allí en tipografía. Obviamente explicando, supongamos que son 3 tipografías y una se escogió para el nombre de la señal o los títulos allí o cabezotes de la señal, y se muestra que esta otra tipografía se escogió por tal cosa, ¿cierto? Se llama así o de la otra forma y aquí está la muestra tipográfica, ¿cierto? Eso es lo que se expondría dentro de tipografía. En lo que tiene que ver con pictogramas, ¿cierto? Entonces allí se haría una introducción en referencia a lo que implica, ¿cierto? Ese punto a lo que se va a ver o se va a mostrar a continuación. Vamos en este punto de pictogramas a incluir o adicionar todas las propuestas o las líneas gráficas de propuesta de diseño, ¿cierto? Que se tuvieron desde el inicio. Entonces, y obviamente se adicionará allí la que quedó como propuesta final o estilo gráfico final, ¿cierto? Del diseño o síntesis gráfica. Seguramente allí hay unas propuestas de diseño, unas líneas gráficas, ¿cierto? Es un trabajo en equipo y cada uno propuso, ¿cierto? Unos diseños, unas líneas gráficas. En ese orden de ideas, las líneas gráficas deben estar allí. ¿Qué se indicaría allí? Como párrafo introductorio, por ejemplo. Dentro del presente apartado se
exponen las diferentes líneas gráficas o las diferentes propuestas de diseño para el pictograma o pictogramas del programa señalético. Y entonces ustedes enumeran allí propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, estarían allí las propuestas gráficas. Por eso es que es importante no perderlas, porque deben estar allí, porque se debe evidenciar el proceso. Generalmente cuando un cliente pregunta, ¿y cuánto vale el proyecto? Venga, ¿y por qué tanto? Entonces seguramente se piensa que eso diseñar es rapidito y el diseño sale de manera sencilla, rápida y efectiva. Y resulta que, como ustedes ya saben, eso tiene todo un proceso para llegar a un diseño final que sea funcional, que sea estético. Eso no sale como por obra y gracia del Espíritu Santo. No sale, ¿cierto?, de la nada. Entonces es importante poder evidenciar el proceso. Por eso es que se deben colocar allí las distintas propuestas o líneas gráficas. Y luego de eso, obviamente con ese párrafo introductorio en donde se indica que se van a mostrar una serie de propuestas gráficas. Luego, cada propuesta gráfica, de mostrar cada una de esas propuestas gráficas, debe existir un párrafo adicional en donde se indique que luego de realizar un proceso de análisis sobre las diferentes propuestas, se decidió que la más funcional y estética, ¿cierto?, para el proyecto es la siguiente, y la muestran. De esas propuestas anteriores quedó una, pero ya con todas las correcciones del caso, no puede quedar allí con errores. Entonces muestran esa propuesta y luego la explican textualmente. Propuesta que se fundamenta en el manejo, ¿cierto? Vamos a suponer, esto es un ejemplo hipotético, desde lo que tiene que ver con técnica de diseño se fundamenta en la inclusión de planos seriados, en donde los planos seriados funcionan de esta forma, de la otra, en fin. Posteriormente se adiciona también un concepto desde el movimiento artístico pop art, fundamentado en esto, esto y lo otro. Explican la propuesta en qué está fundamentada, de todas las características que depende explicar ese diseño, tendrían que estar ahí, con vocabulario técnico, enunciando tal cual las características de esa propuesta seleccionada. Eso es lo que tiene que ir allí en pictogramas. Bien, las líneas gráficas o las diferentes propuestas, ojo, sin estar allí enunciando que la primera la hizo Ricardo y la segunda Adriana y la tercera Susana. No, esto es un equipo de trabajo. Entonces la propuesta 1, 2, 3, 4, 5 enumeradas, quizás pueden hacer una pequeña referencia, ¿cierto?, muy corta, de 2 o 3 líneas, en donde se diga que esa propuesta se fundamenta en, por ejemplo, proporción áurea y ley del cierre, ¿cierto?, con un manejo de color de tal manera, con colores complementarios, armónicos, con colores fríos, no sé. Quizás una pequeña referencia para cada una de las propuestas. Y luego, entonces, hablaríamos de que en el momento, en lo que tiene que ver con la elección. Bueno, muy bien, entonces, con respecto al código cromático, ¿cierto?, al siguiente apartado, lo ideal es entonces poder allí exponer
con párrafo introductorio como es habitual, cómo es el manejo de color que se le está dando a la propuesta de programa señalético, del diseño de las señales. Entonces, como ya se había indicado antes, seguramente se hablará de si son colores primarios o si que es un primario y un secundario, que si son complementarios o si son armónicos o si es allí con un manejo de color, ¿cierto? Corporativo o colores corporativos, ¿cierto? En donde se sigue de todas maneras la normatividad internacional. Entonces hay que explicar todo ese manejo de color allí y obviamente hacer una muestra o exponer una muestra de cada uno de los colores a utilizar, en donde estén los valores CMYK. Realmente no se necesitan valores RGB ni en otros modelos de color, únicamente CMYK para cada una de las muestras. En lo que tiene que ver con el manejo de originales para prototipos, tendrían que ya estar los diseños finalizados, aprobados, ¿cierto? Para poder mostrarlos a manera de prototipos. Entonces, se muestran las diferentes señales. Por ejemplo, en su momento se determinará cuántas y cuáles, pero vamos a colocar allí un referente hipotético de que esté, por ejemplo, la señal identificativa, no, sino de sujeción a piso, la colgante, por ejemplo, sujeción a piso, puede ser adosada, ¿cierto? Y de pronto alguna otra en particular que sea, por ejemplo, de rótulo de caja o, en fin, se determinan de acuerdo al contexto cuáles serían las que se necesitan y se colocan allí los prototipos, ¿cierto? Ya los diseños finales, con todo y su sistema de sujeción, ¿cierto? Los prototipos finales. Cuando se habla allí, ¿cierto?, del manejo de prototipos, voy a mostrarles aquí, por ejemplo, bien, originales para prototipos. Entonces están allá la de sujeción a piso, la adosada, esta creo que es una colgante por los tubos de arriba, por los dos elementos, y se muestran tal cual como van a quedar con su sistema de sujeción. ¿Listo? Una vez se pasa esa etapa, pero no, pues no tienen ninguna planimetría, simplemente se buscan mostrar los diseños a escala, sin hablar o sin anunciar a escala, sino simplemente se determinan los tamaños que sean convenientes para el diseño y diagramación dentro del manual. Lo que sí es pertinente de todas maneras es enunciar, ¿cierto?, cada una. Esta, por ejemplo, sujeción a piso, adosada, colgante, que en este caso no está pasando. ¿Listo? Luego de que se exponen esos originales para prototipo, vendrían entonces la selección de materiales y la presentación de prototipos, apartados con los cuales se terminaría la etapa 4, la etapa de diseño. En lo que tiene que ver con selección de materiales, ¿cierto?, hay que básicamente describir cuáles son los que ustedes seleccionaron para esas señales en términos de el sistema de sujeción y de la señal misma. Bien, incluso en el documento de la Universidad de Londres encuentran un apartado especial, ¿cierto?, bastante descriptivo con respecto a materiales.
¿Listo? Y desde allí entonces se podría darle manejo a ese apartado. Eh, por supuesto hay que tener en cuenta los objetivos, ¿cierto? Todo lo que ustedes plantearon en la etapa 3, en la etapa de organización. Si indicaron, por ejemplo, que se iba a tener en cuenta la discapacidad, ¿cierto? Si indicaron que se iba a tener en cuenta que el programa señalético funcionara no solamente en el día, sino en la noche. Entonces, eso implica o afecta la decisión de materiales. Si el contexto está al aire libre o si el contexto es cerrado, ¿cierto? Porque las condiciones climáticas afectan la durabilidad, ¿cierto?, de los materiales. Todos esos aspectos afectan y en un momento dado incluso condicionan la elección de materiales. Entonces hay que revisar allí con detenimiento las condiciones de iluminación, en fin, todo eso influye. Y como les decía, en el documento de la Universidad de Londres en su momento se revisará ese aspecto. Hay un apartado específico con respecto a materiales. En lo que tiene que ver con la presentación de prototipos, se toman, ¿cierto?, los diseños que se mostraron en este apartado anterior, originales para prototipos, pero ya lo que se pretende allí es hacer algo que se denomina una relación de aspecto. Entonces es mostrar los prototipos, pero que de alguna manera, ¿cierto?, se puedan observar dentro del espacio físico real. ¿Listo? O bueno, un espacio físico simulado, pero al fin y al cabo dentro de un espacio simulado. ¿Listo? Para ver cómo se ven las señales y además para comparar con la estatura promedio, ¿cierto?, del colombiano o colombiana. Entonces, es esa relación de aspecto, y hay que hacer el párrafo introductorio, lo que pretende es mostrar esa señal o esas señales, ¿no?, porque son todos los prototipos, en comparación, ¿cierto?, con la estatura promedio de la persona colombiana. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si aquí está. Entonces, miren acá. Se muestran las tres señales, solamente que aquí pues no se hace o no se da un manejo tan adecuado, ¿cierto? En donde, no, pero es que aquí están las tres, no, sí. Aquí ya hacen un manejo un tanto diferente, en donde la hacen por separado, pero la idea es mostrar cuál es la estatura promedio de él, ella, porque muchas veces se coloca hombre, mujer, incluso en algunas relaciones de aspecto, Costa lo hace, coloca al niño, una silueta. No necesariamente tiene que ser el personaje como está acá, puede ser una silueta en negro, en donde se indica cuál es la estatura promedio del personaje colombiano masculino, el femenino, ¿cierto? Y luego se indica, por ejemplo, que esta señal sí tiene estas medidas de 1,20 por 80, pero ¿a qué altura se ubica con respecto a la visual de él? ¿Listo? ¿A qué altura? Lo mismo esta otra, ¿a qué altura? Que por ejemplo aquí estaría un poco baja, casi le está llegando a la cintura, no hay realmente allí un adecuado manejo de altura. Dice que a 90 centímetros, él mide 1,80, ¿cierto? O sea que estaríamos hablando de que le da por la cintura, por la mitad, ¿cierto?, a una señal adosada. Seguramente debería estar un poquito más arriba, más hacia la visual de forma horizontal y no que tenga que inclinar la mirada. Excepto, bueno, hay ciertos tipos de señales que, que son más bajas, pero entonces el grado de inclinación es a 30 o a 45 grados de la señal para hacer lectura, ¿cierto? Eso es otra cosa.
Entonces, otros espacios, ya les muestro acá. Yo creo que de pronto lo podemos observar acá. No, este no es el manual. A ver si encuentro acá estas son otras formas de exponerlo. Hay otras donde se muestra el piso, la pared, y se hace la relación de aspecto o comparativa. Creo que aquí hay uno que nos podría llegar a servir de referencia. Ah, pero aquí no están montados. Y este de todas maneras sí, este me parece que es bastante bueno. Este me parece que es un muy buen referente. Acá miren, por ejemplo, están los prototipos, los originales para prototipos. Luego acá están, estas sí son muy buenas relaciones de aspecto, ¿cierto? Entonces está allí el hombre, la mujer con su estatura promedio, aquí la altura a la cual se ubica la señal, la altura de la señal misma, ¿cierto? Que también debe tener el ancho, en fin. Ahí está la relación de aspecto de la colgante, de la adosada y de la de sujeción a piso. Es una muy buena relación de aspecto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esos son los puntos ya para terminar la etapa número 4, ¿no? La etapa de diseño. Luego viene entonces la etapa 5, que hace referencia a realización. ¿Qué pasa allí? Generalmente, luego de que se termina toda esa etapa de diseño, lo ideal es que se pueda estar allí con la empresa haciendo el proceso de acompañamiento correspondiente en relación a todo lo que tiene que ver con la industrialización del programa señalético. Es decir, que se construya una orden de compra en donde se indique que el programa señalético consta de 400 señales, lo digo hipotéticamente, unas de esta forma, por ejemplo las de sujeción a piso, otras tantas son adosadas, otras tantas son colgantes, en fin, y se envían los diseños, todo se hace bajo la posibilidad, ¿no?, de asesorar al cliente recomendándole una empresa que desarrolle todo el proceso, ¿cierto?, de impresión, de ensamble e instalación. Pero pues a veces hay empresas que prefieren más bien hacer una licitación, en fin. Lo cierto es que en esencia el proceso de realización es hacer, ¿cierto?, que el programa señalético tome vida, mandar construir
¿cierto? Las señales. Entonces eso implica imprimir, eso implica ensamblar, en fin. Luego de ese proceso de fabricación o de industrialización, eh, digamos que de manera paralela, lo ideal, ¿cierto? No dejarlo para lo último, es construir el manual del programa señalético, el manual de normas, que es todo lo que hemos venido revisando y que ustedes seguramente ya allí están diseñando. Voy a mostrarles este, por ejemplo, como por mostrar alguno. Esto es para el Jaime Duque. Entonces ahí está el programa señalético, todo el manual, ¿cierto? Correspondiente, con toda la información conceptual teórica, pero pues también, por supuesto, con toda la estandarización, toda la propuesta de diseño del programa señalético. Entonces a eso es lo que hace referencia ese punto. En realidad no es que se deba desarrollar o escribir algo en particular, ¿cierto? Lo vamos a mostrar aquí un tanto más rápido. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, aquí no hay nada que construir, simplemente se indica. Ese 5.1 no debe estar en el manual, sino que se le recuerda a quien está siguiendo este paso a paso metodológico que se debe entregar un manual, ¿cierto?, del programa señalético. De hecho, nosotros indicábamos al inicio, por allá en la primera etapa, en este punto, cuando se habla de contacto, la idea era indicar, ¿cierto?, precisamente que el programa señalético o el presente programa señalético, ¿cierto?, está dirigido a, y entonces se indicaba cuál era el contexto y todo eso. Entonces, si se quisiera, de todas maneras, a veces los manuales lo adicionan, manual de normas, el presente manual de programa señalético presenta toda la normatividad, tanto conceptual como de diseño, para el adecuado manejo de tamaños, de diseños, perdón, tamaños, formas, proporciones del programa señalético. Se enunciarían todas esas cosas. Bien, color, manejo de color, todas esas cosas, tipografías, composición reticular o diseño y diagramación, todo eso se podría anunciar si se quiere en este 5.1 o simplemente no se enuncia. El 5.2, ¿cierto? Asesoramiento. ¿A qué hace referencia esa parte específicamente? Generalmente, después de que termina el proceso de industrialización o de realización, lo ideal es estar ahí para poder vigilar y cerciorarse de que el programa señalético definitivamente quedó bien instalado, porque no necesariamente el cliente tiene conocimiento al respecto. Sí, hay un manual, hay unos planos, hay unas señales ubicadas en los planos, pero no necesariamente quien llega e instala sabe qué orientación lleva una señal, hacia dónde debe estar, ¿cierto?, mirando, de tal manera que el usuario pueda hacer lectura. Eso lo saben quienes diseñaron el programa señalético. En un momento dado en la instalación pueden haber equivocaciones y se termina tergiversando, se termina dañando la intencionalidad del programa señalético porque empiezan a haber fallas y que ni siquiera son de diseño, son de instalación. Por tanto, lo ideal sería estar ahí haciendo un proceso de asesoramiento, ¿cierto?, a la empresa encargada de hacer todo el proceso de instalación del programa señalético.
Muchas veces el cliente no espera eso, porque pues igual le tiene que seguir pagando al diseñador o equipo de diseñadores. Entonces sucede que quedan ya por fuera del proceso y no es lo ideal. Hay que siempre sugerirle al cliente que se espere un poquito más hasta que se haga el proceso de instalación y ustedes puedan estar allí asesorando con su experticia la instalación de todas las señales del programa señalético. Y eso básicamente es el último apartado con el que termina la etapa 5. La etapa 6 tiene que ver con el manejo de supervisión, que si a veces el cliente no se espera hasta la etapa de asesoramiento, muchas veces, ¿cierto? La gran mayoría sí que menos espera a la etapa de supervisión. ¿Qué es lo importante de poder llegar a estar en esa etapa? Que una vez se... perdón, aquí en la etapa de asesoramiento se está indicando al cliente, ¿cierto? Cuáles son todos los criterios, ¿cierto? Me estaba saltando ahí algo, eh, para elegir la empresa, la cotización o la licitación, ¿cierto? Esa es toda la asesoría. El cliente al fin y al cabo escoge si de pronto se va por la persona que ustedes están recomendando o la empresa, o eh, lo hace a través de una licitación. La supervisión, ¿cierto? Es en el momento en donde se hace el proceso de instalación. Yo me estaba saltando un paso allí, y es donde debe estar el diseñador o equipo de diseñadores regulando todo ese proceso para que las señales, todo el programa quede bien instaladas. Es la etapa de supervisión. Y luego si viene la etapa de control que les decía, pues en supervisión muchas veces el cliente no espera, y si no espera ahí, mucho menos espera para la etapa de control experimental. Esa etapa básicamente hace referencia a la necesidad de comprobar el funcionamiento del programa señalético aplicando un instrumento de investigación tipo encuesta, por ejemplo, como se debe hacer al principio del programa, cuando se está buscando la información, cuando se está comenzando a tener relación o contacto con el contexto para el cual se va a desarrollar el programa. Que se busca información acerca de todo lo que está bien, de todo lo que está fallando, allá en un principio. Al final debe replicarse ese mismo instrumento de investigación con los directivos, con los usuarios o las personas que frecuentan el contexto, ¿cierto? De tal manera que se pueda constatar que todo funciona bien, y debería funcionar bien si todos los problemas fueron detectados desde el inicio, si se hizo un buen rastreo, si se hizo allí un proceso adecuado de observación, de aplicar el instrumento de investigación a, como les decía, administrativos, personal allí de servicios generales y seguridad, y otra parte importante, los usuarios o individuos que frecuentan el contexto. Si todo eso se detectó de forma adecuada, seguramente el programa señalético quedó allí bien diseñado y no tendrá debilidades, ¿cierto?, que surjan o se puedan entrever en la etapa de control experimental. Pero pues errar es de humanos y puede llegar a suceder. Lo cierto es que en ese control experimental se aplica ese instrumento de investigación con estos diferentes grupos de población, más que para detectar, debería ser para verificar el adecuado funcionamiento. Igual, si llega a suceder que algo continúa fallando o que se detectó eventualmente algo que no se había visto antes, pues hay que hacer allí las correcciones pertinentes. De eso trata
finalmente el control experimental y con eso termina el programa señalético. Una vez se llega a esta parte, que es importante documentarla dentro del manual, ¿cierto? Tanto supervisión como control experimental deben estar ahí dentro del manual, construyen sus párrafos allí, de tal manera que el cliente se dé cuenta de que deberían conservar al equipo de diseño incluso hasta la última etapa, para no tener sorpresas o inadecuados funcionamientos. Bueno, bien, eso es todo por el día de hoy en este video tutorial. Hasta una próxima oportunidad.